Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Saludo y abrazo a los hermanos en el amor del Señor. Estamos agradecidos a Dios porque nos ha ido llevando en alas de águila y parece increíble, pero ya estamos culminando el estudio del libro de Romanos, de la carta a los Romanos. Por lo cual vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 16 para seguir correlativamente con este estudio y así en el día de hoy estaremos finalizando. Una de las cosas que he aprendido con el tiempo es que cuán importantes son las primeras cosas que se nos hablan, como también las últimas, amén, las últimas cosas que se nos hablan. Entonces, cuando nosotros podemos llegar al último capítulo de esta carta, tenemos que prestar atención a aquello de lo cual el apóstol se refiere. Por eso vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 16 de Romanos, para dar juntos lecturas a la palabra de Dios desde el verso 16 en adelante. Entonces damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio Jasón, y Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Y os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre querido, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura, Señor, y hemos seguido en forma correlativa, Señor, esta carta, meditando, Señor, en cada capítulo, Señor, en aquellas partes donde tú nos has ido guiando a que pudiéramos detenernos en la reflexión y en la meditación, Señor. Y hoy, llegado a este punto, Señor, de esta carta y puesto, Señor, los ojos en estos capítulos,
en estos versículos de este capítulo, pedimos, Señor, de ti la iluminación por medio del Espíritu Santo para poder hablar la palabra con claridad, con denuedo, de manera que sea la palabra expuesta y sea de provecho y edificación para todo tu pueblo. Dándote gracias mediante la fe que es en el Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, nosotros hemos estado mirando en los capítulos anteriores, tanto en el capítulo 14 como en el capítulo 15, la diferencia entre los débiles en la fe y los que son más fuertes. Amén. Así en el capítulo 14 hemos estado mirando en cuanto a los débiles en la fe para que fueran recibidos, no para contender sobre palabras, sino que como el Señor Jesucristo nos ha recibido, así nos recibamos unos a otros. En el capítulo 15 reafirma este principio el apóstol Pablo diciendo: nosotros los que somos fuertes soportemos las flaquezas de los débiles. Y en el capítulo 16 ya él comienza a dar los saludos finales y las recomendaciones, y tanto saluda a él como el escriba de la carta, el cual figura aquí diciendo: yo Tercio, el que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Y da algunas recomendaciones en cuanto a algunos en particular, para que fueran recibidos, bien encaminados, también para continuar con el ministerio. Y así él va dando indicaciones a la congregación en Roma. Pero en el pasaje que hemos leído, después de que él concluye diciendo: y saludaos unos a otros con ósculo santo, y los saludan todas las iglesias de Cristo, da una recomendación en el verso 17, una recomendación fuerte. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque las tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, uno puede llegar a no tener toda la comprensión, todo el desarrollo de la fe, toda la madurez espiritual, todo el entendimiento. Puede que el mensaje no sea completamente claro, como hemos mirado en cuanto a los que todavía tenían la necesidad de la observancia de la ley, en guardar ciertos días que eran días festivos, marcados, días de luna nueva, el abstenerse de participar de ciertos alimentos para poder verse agradables delante de Dios, de lo cual eso no es algo de condenar, sino justamente es algo de recibirles y de tener paciencia hasta que todos lleguemos, dice la Escritura, a la unidad de la fe y a la medida y a la estatura del varón perfecto. Habla después en Efesios el apóstol Pablo. Entonces, habrá un día en el cual el Señor va por medio de la misma Escritura, por medio de la misma palabra, va a ir desarrollando la fe de los hermanos. Amén. Y van a ir creciendo y afirmándose sus corazones solamente en una fe pura y una fe fundamentada en la obra consumada de Jesucristo, sin la necesidad de tener que guardar otras cosas. Eso va a quedar igualado porque es hacia donde vamos todos, hacia la unidad de la fe. Amén. Mucho se habla de la unidad del espíritu, la unidad del cuerpo, pero esas son cosas que la hace el espíritu. Porque el espíritu es el que nos injertó en el cuerpo. El espíritu es el que produce la unidad. Por eso, aunque hay a veces diferentes liturgias o hay diferente conocimiento o entendimiento, hay algo que tenemos en común que nos une, que es la vida de Cristo. El testimonio que tenemos dentro nuestro por medio del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. Amén. Lo cual nos une con los hermanos. Entonces, a los tales hay que tenerles paciencia y no pensar de uno mismo más allá de la medida de la fe que nos fue dada. O sea, que es algo que recibimos por gracia. Si es que lo recibimos, no es nuestro, no tenemos de qué jactarnos. Porque una cosa es lo que yo alcanzo por mi esfuerzo.
Por ejemplo, el que se esfuerce, que estudia y que rinde y que se quema las pestañas, como por ahí tiene de qué jactarse porque dice, bueno, yo me quemé las pestañas. Pero la revelación es una gracia que da Dios, es de descubrir. Uno puede estar mirando las escrituras por años e inquiriendo las mismas escrituras, pero si Dios no se revela por medio de las escrituras, puede tener ojos y no ver, puede tener oídos y no oír, como le sucedió a los contemporáneos del Señor Jesucristo. Y no había gente más dedicada ni gente más disciplinada en el estudio de las escrituras que el mismo pueblo de Israel. Y aún hoy en día no hay gente más dedicada ni más disciplinada que el pueblo de Israel en cuanto a los colegios teológicos, en cuanto a las escuelas dedicadas en donde hay hombres dedicados al estudio de las Sagradas Escrituras. Amén. Así que entonces, en cuanto al que es débil en la fe, habrá un día en que la fe va a ser igualada, porque todos vamos a llegar a la unidad de la fe, que eso es algo que justamente no se habla hoy día. ¿Por qué? Porque hay diferentes medidas, como decir, hay diferentes experiencias, diferente entendimiento. Entonces, como hay tantas diferencias, no se habla, pero es algo a lo que la iglesia debiera apuntar. Es algo en lo que la iglesia debiera trabajar. Amén. En que todos pudiéramos igualar. ¿Por qué? Porque es hasta que todos lleguemos. Entonces, su crecimiento, su edificación, es mi crecimiento y es mi edificación. Yo a veces me pregunto, ¿por qué tanto empeño y tanto trabajo por explicar, por enseñar, y por qué tanta pasión también? Por causa del ministerio y los dones que el Señor ha dado, y creo verdaderamente que hay una necesidad de que la fe de los creyentes quede igualada, pero no por tradiciones, no por dogmas institucionales, sino por la medida de la fe que es por la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amén. Esa es la vara de medir, esa es la regla de la medida. Todos vamos a ser juzgados por el Evangelio. Justamente el apóstol Pablo dice, y todos serán juzgados por mi Evangelio. Ni siquiera los evangelios de los cuales narra Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sino dice mi Evangelio. Amén. ¿Por qué? Porque el Evangelio que el apóstol Pablo comparte es la unidad de Cristo con la iglesia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, a los tales no hay que contender, no hay que rechazarle, no hay que resistirle. Pero aquí sí habla ya de un grupo al cual sí hay que rechazar. Un grupo al cual sí hay que mantener distancia. ¿Y de quiénes hablan? De los que causan divisiones, tropiezos, en contra de la doctrina. A mí no me preocupan las divisiones que se dan en las congregaciones. A veces la gente se divide en las congregaciones por opiniones que tienen unos de otros. Eso no es un problema, espiritualmente hablando. Yo me puedo dividir de usted, usted se puede dividir de mí, porque tenemos una opinión diferente uno de otro. Que eso es una inmadurez. Dice el apóstol Pablo, mientras entre vosotros haya pleito, enemistades y rencillas, ¿no sois niños en cuanto a la manera de pensar? ¿No hay ninguno entre vosotros maduro que pueda soportar el agravio? Cuando uno va desarrollando la fe y va creciendo, el agravio es algo a lo cual está acostumbrado a soportarlo, no es algo que le afecta, no es algo que perjudica, al contrario, lo recibe como parte del trato de Dios. ¿Para qué? Para que no se exalte nuestro corazón. ¿Qué es bueno para nosotros? ¿Mantener nuestro corazón humillado o ensoberbecido? Humillado, ¿no es cierto? ¿Y cómo recibimos la humillación? Por medio de otros. Por medio de las situaciones propias. Entonces, cuando Dios permite la humillación, cuando Dios permite ese trato, es bueno para nosotros. ¿Por causa de qué? Porque no quiere que se ensoberbezca nuestro corazón, sino que nos mantengamos humildes y dependientes de Dios. De eso tuvo experiencia el rey David, cuando salió huyendo de su hijo Absalón.
Salió un descendiente de Saúl, un siervo de la casa de Saúl, a arrojar piedras y a gritarle toda clase de barbaridades, diciéndole perro sanguinario. Estás viviendo lo que estás viviendo por causa de todos los males que vos hiciste a mi Señor. Y estás recibiendo la justa retribución, el pago. Uno de sus generales en jefe dijo: permíteme que pase y le corte la cabeza a este, que se osa hablarte así al ungido de Dios. Dijo: no, déjalo. Si Dios le permite que hable así, déjalo. Y recibió ese trato. ¿Lo permitió Dios? Déjalo. ¿Qué sucedió? David fue restaurado al reino, ¿no es cierto? ¿Y quién fue el primero en recibirle con toda la familia? El mismo que arrojaba piedra, el mismo que arrojaba insultos. Y fue a recibirle en ese mismo cruce, ¿para qué? Para que el rey y su familia no se mojaran sus vestiduras, llevándolo en sus hombros. Entonces, eso no es un problema. Cuando nos dividimos por opiniones que tenemos unos de otros, eso no es un problema. Ahora, cuando la división es contra la doctrina de Cristo, ahí sí ya hay un problema. Ahí sí ya es un problema. Cuando vienen con una doctrina que no es conforme a las enseñanzas del Señor Jesucristo, ahí sí ya se convierte en un problema, y a los tales dice: no les recibáis y mantened distancia de ellos. Mantengan distancia, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien difunde una doctrina que no es conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios, para un beneficio propio las difunde. Nunca lo hace por amor a la iglesia, nunca lo hace por amor a los escogidos de Dios, nunca lo hace para edificar a la iglesia, sino con un beneficio propio, para beneficiarse. Por eso nosotros vemos a tantos que han proliferado, que han hecho mercancía del Evangelio y utilizan el Evangelio como un medio de lucro. Y justamente esas doctrinas que ellos propagan y esas enseñanzas que ellos propagan no proceden del Señor Jesucristo. Es más, son totalmente contrarias, en contraposición a lo que el Señor Jesucristo enseña. O sea, es una utopía pensar que un cristiano que vive una entrega genuina y real al Señor Jesucristo y a la causa de Jesucristo no sufra persecución. No sufra persecución es una utopía. Porque la Biblia dice que si padecemos con Cristo reinaremos. Amén. Entonces, hoy por hoy hay doctrinas que están proliferando y que muchas de ellas son impulsadas aún por mujeres. Y lo vemos en las redes sociales. Mujeres que enseñan a la iglesia y especialmente a las mujeres, a que ellas son hijas del rey y que son merecedoras de todos los bienes y de todos los beneficios mundanos y materiales que puedan tener en esta tierra. Y muestran su riqueza o hacen ostentación de sus bienes o de sus logros económicos como parte de la bendición de Dios para su vida. Y no quiere decir que Dios no pueda ni quiera bendecir a alguien materialmente. La Biblia habla justamente, pero dice que todo aquel que desea o anhela de este mundo esa prosperidad, esa prosperidad, o que desea las cosas materiales, será traspasado de muchos dolores. O sea que en aquello en lo cual pone su mirada como un logro en este mundo, va a ser justamente eso mismo
lo que le cause dolor y aflicción. El mismo Señor Jesús enseñó y dijo, un hombre rico edificó graneros y lo llenó. Y dijo, ¿qué haré con todo lo demás? Ah, ya sé, edificaré más graneros. Y dijo, oh insensato, hoy viene la muerte por ti. ¿De quién quedará todo esto? A los ricos de este mundo, el Señor Jesús les manda justamente a ser humildes. Y que nuestra riqueza es la riqueza de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces podemos mirar, hermanos, que las divisiones que a veces se dan dentro de las denominaciones, de las iglesias, de las congregaciones, como hoy por hoy se juzgan divisiones o que son separaciones de organizaciones, tienen que ver casi siempre con posturas, con opiniones, pero no opiniones en base a la Escritura, sino con opiniones de unos de otros. Y eso no es un problema, debiéramos dejar que esas cosas sucedan y siempre van a suceder. Es más, la Biblia habla de que es necesario que haya divisiones, disensiones entre vosotros para que salgan a luz los aprobados. Mucha gente muchas veces se divide en su opinión y se obstina en su opinión y se mantiene en su opinión, pero después tiene que reconocer que su opinión no era tan valedera. No estaba tan fundamentada, no era tan correcto, porque el Señor después termina mostrando que verdaderamente no era lo mejor esa decisión. Entonces, cuando se dividen las agrupaciones, los concilios, las denominaciones, por divisiones de opiniones de uno de otro, eso no es un problema, eso es una falta de entendimiento de los unos con los otros, una falta de madurez, de no soportar los agravios, de demandar del otro, en vez de entender de que uno tiene que el amor no es algo que demanda, es algo que se da. Nosotros tenemos que estar dispuestos en cuestión de opiniones, en cuestiones de parecer de unos de otros, a siempre mostrarnos como servidores de los otros y no reclamar nuestros derechos. Amén. El ejemplo lo tenemos en el Señor Jesucristo. ¿Cómo fue llevado al madero? Y en su juicio, ¿se le hizo justicia? No se le hizo justicia. ¿Reclamó algún derecho? No fue llevado como cordero al matadero, no se sometió porque entendió que era la voluntad de Dios y que lo que estaba aconteciendo no era solamente cuestión de hombres, ni de políticos, ni de gobernantes, sino que era el designio de Dios, que él iba siendo llevado conforme a lo que está escrito. Se sometió a Dios, no a los gobiernos, no a las instituciones religiosas, se sometió a Dios y aceptó y no contendió con ninguno, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Amén. Entonces nosotros tenemos que tomar ejemplo de él. Ahora, cuando tiene que ver con la doctrina, cuando tiene que ver con la enseñanza, es otra cosa. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ya cuando tiene que ver con la doctrina, ahí sí tenemos que tener firmeza. Y según tengamos la oportunidad, dar razón de la fe que profesamos. No salir adelante cuando por ahí ni siquiera se nos pidió que diéramos opiniones. Yo muchas veces me abstengo de dar mi opinión. Tengo mi opinión en muchas cuestiones espirituales. Y trabajo con diferentes denominaciones, con diferentes consiervos, y no concuerdo con ellos en muchas cuestiones, pero cuando no se me pide la opinión, o cuando no se me pide para que yo dé razón de por qué yo profeso la fe que profeso, me abstengo. Pero sí estoy preparado para dar defensa del Evangelio. Sí estoy preparado. Entonces, hermano querido y hermana querida, nosotros tenemos que mirar qué es una división.
Una división no es cuando uno tiene una opinión y el otro tiene otra. No es cuando se dividen por intereses personales o por falta de concordar y de cómo poder trabajar juntos en pos del Evangelio, en pos de la extensión del reino de Dios, porque uno tiene una manera de trabajar. Los otros días hablaba con un consiervo que decía, porque la iglesia tendría que toda estar saliendo a la calle, yo estoy haciendo esto, y hablaba de todos los logros que él tenía. Lo dejé hablar como 15 minutos, terminó de hablar, le dije, le felicito, hermano. Si usted está haciendo lo que el Señor le manda, le felicito, pero sepa algo, que un cuerpo tiene diversidad de miembros. Y no todos los miembros tienen la misma función. Le digo, usted puede tener un gran fervor por la evangelización y puede tener un gran fervor, pero no significa que todos tengamos ese mismo llamado. No significa que todos tengamos esa misma función. Y yo le aseguro que mucho de lo que hoy llaman evangelismo, no es evangelismo, sino es proselitismo. Ven a mi iglesia, sé parte de mi agrupación, sé parte de mi denominación. Porque evangelio significa la buena noticia. La buena noticia es que Cristo Jesús vino a este mundo sin relación alguna con el pecado, cargó sobre sí el pecado de toda la humanidad, sustituyendo al pecador, sufriendo en sí mismo el castigo de nuestros delitos y nuestros pecados, derramando su sangre, no para lavar nuestras vidas ni para que nosotros nos cubramos con la sangre de Cristo, como tanta gente dice, me cubro con la sangre de Cristo. No es para eso, no fue derramada la sangre para que nosotros nos cubramos con esa sangre. Esa sangre se derramó para ser presentada en el alto, en el más alto tabernáculo, no hecho por la mano del hombre, donde estaban escritos los pecados de la humanidad, en los linteles, del cual es figura el tabernáculo de Israel. Allí se derramó esa sangre. Con esa sangre se cubrió allí los pecados. ¿Por qué? Pues se tenían que lavar los pecados delante de Dios. No es para que yo diga, me cubro con la sangre de Cristo. Hay gente que menciona cosas que ni siquiera sabe de lo que habla. ¿Cómo te vas a cubrir con la sangre de Cristo? ¿Dónde dice que tienes que cubrirte con la sangre de Cristo? La Biblia dice específicamente que con esa sangre se presentó en el más alto y sublime tabernáculo, no hecho por la mano del hombre, sino por Dios. Allí nosotros lo podemos leer en Hebreos capítulo 9, verso 17. Entonces, hermano querido y hermana querida, el Evangelio, la buena noticia, es que lo que el hombre no podía hacer, Dios lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, si alguien hace proselitismo o está enunciando de cuán bueno es su pastor, cuán buena es su denominación, eso no es predicar el Evangelio. Porque la persona no tiene la seguridad de que sus pecados, no tiene el conocimiento, no la seguridad, el conocimiento de que sus pecados fueron lavados. Y si recibe ese conocimiento y cree, entonces inmediatamente esa persona es sellada con el Espíritu Santo hasta el día de la redención completa. Hay un cambio en la naturaleza de esa persona. Es una nueva criatura. Por eso dice Efesios 1:13, habiendo oído la palabra verdadera del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención completa. Es un cambio. Es recibir una vida nueva, la vida de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Entonces, le tuve que decir, hermano, que no hagan todo lo que usted hace, no significa que los demás no hacen, o no hacemos. Hacemos, pero tenemos otras funciones. Tenemos otras funciones, tenemos otras capacidades, tenemos otros dones. No todos tenemos los mismos dones. No todos somos apóstoles, no todos somos profetas,
No todos somos evangelistas, no todos somos pastores, no todos son maestros, no todos pueden repartir con liberalidad, no todos pueden presidir, no todos hacen milagros, no todos hacen sanidades, pero sí todos tenemos una actividad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es una división? No cuando nos dividimos en opiniones, porque yo estoy haciendo algo y usted no lo está haciendo y creo que usted tendría que estar haciendo lo que yo hago. Al contrario, si usted está haciendo algo que es bueno, tiene que gozarse que Dios le ha dado la capacidad, le ha dado la gracia de poder participar de eso. Y si ve a otro que está haciendo otra cosa, tiene que gozarse también porque es un hermano que lo está complementando a usted, le está complementando en la tarea de la extensión del reino de Dios. Tiene que gozarse y apoyarse mutuamente. Yo cuando reconozco los dones en mis consiervos, en mis hermanos, en mis hermanas, directamente no me preocupo por hacer la actividad que hacen ellos. ¿Por qué? Porque sé que por ese lado están cubiertos. Amén. Entonces, ¿cuándo es una división? Cuando se trata de la doctrina de Cristo. Cuando se trata de la doctrina de Cristo, entonces ahí sí ya es una división. Y fíjese cómo termina el versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Cuándo Satanás es derrotado? Cuando nosotros mantenemos la unidad, cuando nosotros mantenemos la doctrina. La unidad porque no nos dividimos en opiniones unos de otros, sino nos complementamos unos con otros y preservamos la doctrina. Nosotros somos la sal del mundo. La sal del mundo, la sal tiene una capacidad que es la de preservar. La tarea que Dios le ha dado a la iglesia es de preservar la doctrina. ¿Quiénes fueron nuestros antecesores que preservaron la escritura? A quienes nosotros los evangélicos tenemos mucho agradecimiento. ¿No fue el pueblo judío? ¿Por qué los evangélicos aman tanto a los judíos? ¿Por qué? Porque de ellos vino el Jesús, de ellos vino la escritura, de ellos vino la palabra profética, a la cual hacemos bien de estar atentos. Amén. Ellos tuvieron la diligencia de preservar a lo largo del tiempo las escrituras. Entonces, no tenemos responsabilidad en estos tiempos nosotros también de preservar las enseñanzas del Señor Jesucristo, que es el cuerpo de esa profecía, porque ellos tenían la sombra. Ellos guardaron todo lo que era sombra. Pero nosotros tenemos el cuerpo, tenemos a Cristo. Todo el que comiere mi carne y bebiere mi sangre tiene vida eterna. Porque mi comida es verdadera, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué es comer el cuerpo de Cristo? Sino comer de la enseñanza del Señor Jesucristo, porque Él es el verbo hecho carne. Entonces no habrá una responsabilidad en que la revelación máxima de Dios, porque habiendo hablado muchas veces a nuestros padres, por medio de los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Si ellos guardaron la revelación dada a los profetas, ¿cuánto más nosotros debemos guardar la doctrina de Jesucristo? Amén. ¿Cuánto más? Por eso que esta es una palabra para que nosotros meditemos. Por eso dice, y una vez más lo leemos, mas os ruego, hermano, que os fijéis. Quiere decir que es algo que yo tengo que estar mirando, tengo que estar atento, verso 17, en los que causan divisiones entre vosotros, pero ¿en contra de qué? En contra de la doctrina, no en contra de la denominación, no en contra de la agrupación, no en contra de la asociación, en contra de la doctrina. Eso es lo más importante y en lo que la iglesia tiene que trabajar para poder cumplir la palabra de Dios que está en Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la medida y a la estatura
del varón perfecto. Esta es la recomendación. ¿Y cierra con qué? Con las palabras de elogio que había dado en el principio, diciendo que la fe de ellos se había divulgado en el mundo todo. Y acá dice, ha venido a ser notoria vuestra obediencia. Así que quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para lo malo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Si nos mantenemos fieles a las enseñanzas del Señor, el enemigo podrá querer venir con sus falsas doctrinas, con sus falsas enseñanzas, pero no va a poder hacer asidero, encontrar asidero en nosotros, no va a poder afirmarse en nuestros corazones, sino que va a ser expulsado por medio del conocimiento de la verdad y por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Oramos al Señor. Padre, queremos agradecerte. Hemos ido a lo largo de estos tiempos, Señor, meditando en este libro tan maravilloso, Señor, de la carta a los romanos que une a la iglesia con Cristo. Y en esta hora, Señor, estando finalizando, Señor, esta enseñanza, queremos darte gracias que nos has ido llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Por lo cual te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria al Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,